Muy buenos días, qué gusto que nos esté acompañando en esta mañana de viernes. Llegamos al final de la semana laboral y por supuesto para muchos el tan esperado fin de semana, que por cierto, cada uno de nosotros tenemos que seguir aplicando las medidas de bioseguridad porque la pandemia sigue allá afuera. Es cierto que las vacunaciones, el proceso ha avanzado bastante acelerado, pero es lo mejor, prevenir antes que lamentar. Gracias por estar acompañándonos en esta mañana. Hoy queremos hablar de diferentes puntos de lo que está sucediendo en nuestro país. Por supuesto que a nivel político está dando mucho de qué hablar lo que está sucediendo, los sucesos que se han dado desde la toma de posesión de la nueva legislatura. El 1 de mayo, un día que ha sido muy recordado no solo por el Día del Trabajo, sino por lo que sucedió ahí en el recinto del primer órgano de Estado y las repercusiones que ha traído esto a 14 días de ese acontecimiento. En esta mañana queremos conversar con el licenciado Adán Mejía. Él es politólogo, teólogo y además es ex candidato no partidario. Qué gusto que nos esté acompañando, licenciado. Buenos días. Gracias. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los televidentes y a los que ven a través de otros medios. Y esto es un privilegio y quiero felicitarte por el desarrollo de este buen programa. Gracias, licenciado. Por supuesto que también gracias por aceptar, ya que yo sé que usted como teólogo, como politólogo, pues tal vez con jóvenes quizás no mucho, pero gracias por venir a conversar con nosotros. Gracias. De hecho, tengo mucha perspectiva y esperanza en la juventud salvadoreña. Perfecto. Y me agrada ver a jóvenes muy activos y sobre todo en un medio de comunicación. Yo siempre resumo el medio de comunicación con una palabra: transformación. Ok, qué bien. Y espero pues tener una charla bastante amena. ¿Qué de eso se trata? Sobre todo tocando esos temas que son de interés a nivel nacional y no solo en nuestro país, sino que a nivel internacional, licenciado. Sí, gracias. Adán, queremos entrar primeramente con esta parte de, pues usted fue candidato no partidario y como sabemos en la Asamblea Legislativa no quedó ni una persona que iba buscando el curul bajo ninguna bandera política, sino que no partidaria. ¿Cómo podemos analizar esto? Bueno, ya pasaron las elecciones el 28 de febrero y a un año exactamente varias universidades y otras instituciones que se dedican a estudios de opinión de la población sacaban que las candidaturas no partidarias iban a tener buena aceptación. De hecho, Nuevas Ideas siempre aparecía en primer lugar y en segundo lugar, un año antes de las elecciones, aparecían las candidaturas no partidarias. Entonces, creo que ese fenómeno más otros aspectos hicieron que 60 ciudadanos fuéramos al Tribunal Supremo Electoral a inscribirnos para que se nos permitiera entrar en el proceso, un proceso de candidaturas no partidarias no democrático, porque hay que hablarlo así. Las reglas de juego no son igual que un candidato partidario. Es una situación con mucho bloqueos que se pueden superar, ¿verdad? Pero sí es desde ahí se ve que no hay, los legisladores cometieron varios errores. Por ejemplo, nuestra Constitución establece que el único medio para llegar a ser legislador, en el caso del que corrí, es por medio de un partido político. Pero se dio un decreto que permitía la participación del ciudadano porque la misma Constitución habla del derecho político del ciudadano. Y en el artículo 70, el 71, 73 establecen que esos derechos políticos es que el ciudadano pueda tener una participación directa. Entonces ahí se cometió un error en no dar una reforma a ese artículo constitucional. Entonces, basado a eso, creo que también, más el temor, hubo un bloqueo para las candidaturas. De esos 60, solo 30 el tribunal les permitió recolectar firmas. Y aquí rápidamente te presento cómo las reglas del juego no son iguales. Si uno quiere crear un partido político, que es un derecho también, el tribunal exige, aparte de los fundadores que respalden, pide 50,000 firmas. 50,000 firmas para un partido político sin importar cuántos integrantes hay dentro del partido político. Exacto. Lo que pide es que hayan 100 ciudadanos que den su firma para crear el partido. Pero de ahí no establece una cantidad límite o máxima de los que vayan a participar.
Y para una candidatura no partidaria, en el caso de San Salvador, se pide que pueda presentar avalarle 12,000 firmas. Entonces, la experiencia de los 30, que allí de los 30 solamente 10 logramos presentar las firmas, ¿verdad? Entonces, porque no es una tarea fácil. También el concepto en la población de la candidatura no partidaria, creo que a esta altura ya se entiende mejor, ¿verdad? Que hace un año atrás, te digo, tuve la experiencia de recolectar firmas y hay gente que no entendía que era una candidatura no partidaria. Entonces, hay que recoger, para que el tribunal avale 12,000 firmas, hay que recoger el doble de firmas, porque el tribunal, ahí se vino a dar otro caso, que no permitió que la mayoría fuera inscrito más que solo 2, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque fueron estrictos en el sentido de que en algunos, hablando con otros ciudadanos que participaron, les quitaron muchas firmas porque la firma tenía que ser exacta al DUI. Y es imposible una firma exacta, ¿verdad? En mi caso, tuve el gran problema que yo busqué un equipo llamémosle así, de confianza para reunir las firmas. Me pasó algo similar que le pasó a Tania Pastor, ¿verdad? Fuimos los dos que tuvimos ese caso. Después me di cuenta de una tercera candidata que sufrió la misma consecuencia, y es que hicieron una base de datos, copiaron, uno podía verificar el número de DUI con los datos, concordaba, pero un acceso que el tribunal nos había dado, el Tribunal Supremo Electoral, pero uno no podía ver firma. Entonces el problema es que nos presentaron la mayoría de firmas no válidas. En mi caso fue más del 50%, Tania Pastor le pasó igual. Entonces eso no nos permitió el poder dar el siguiente paso. Ahora, lo raro es que, aunque solo fueron 2 candidatos, ni uno de los 2 quedó. Entonces, el resultado de esas encuestas, que no solo fue una, sino que fueron varias, ya el 28 de febrero, que es la verdadera prueba de fuego de cualquier candidato, se vio que no fue así. El mismo Leonardo Bonilla tuvo un bajón considerable a las del 2018, ¿verdad? Entonces eso es de análisis. Creo que el fenómeno también, yo le llamo fenómeno, y hay que felicitarlo porque en América Latina no se había dado que un partido nuevo lograra lo que hoy logró, nuevas ideas. Una mayoría calificada en el Parlamento. Exacto, entonces creo que eso también afectó a estas candidaturas no partidarias. Es que es un trabajo las candidaturas no partidarias muy difícil, y yo estoy expectante, todavía tengo aspiraciones políticas, porque las condiciones del país creo que nos están demandando, y invito a todos los salvadoreños que aman este país, que no solo seamos comentaristas de lo que sucede, sino que el país, en las condiciones que está pidiendo que los hombres de integridad, de bien, de honestidad, den un paso y nos involucremos en la política de nuestro país y que podamos tener una acción directa. No debemos de ser pasivos. En El Salvador, en temas políticos, se comenta, se rumora, pero no hay una acción directa. Yo creo que debemos de tener el valor de no solamente opinar, gracias a Dios y las redes sociales nos permiten tener cara, medios como el de ustedes nos permiten tener cara ante la población, y yo creo que las condiciones están porque el país está demandando. Hay un problema en la esfera gubernamental y política, porque una cosa es ser política y otra cosa es ya ser un funcionario, ¿verdad? Ya en el gobierno. Y en ambas áreas, ya sea en el gobierno o en política, hay mucha corrupción. ¿Por qué? Porque hace falta integridad. ¿Y por qué hace falta integridad? Porque los hombres de bien se han quedado al margen, nada más opinando, y eso es lo que debemos de ver. El país está demandando, no solamente mi inspiración, no es personal. Quiero comentarte, tuve el privilegio de ser 33 años pastor de una iglesia cristiana evangélica, y lo que me movió, empecé a ver la necesidad en el 2010, al ver cómo en nuestro país y a nivel internacional hay un juego que ocupa el poder gubernamental para establecer inmoralidad, un libertinaje en todas esas áreas, más el debilitamiento de la democracia, de la justicia, de la verdad, la paz. Entonces, yo dije, no puedo quedarme de brazos cruzados. Y entonces eso me hizo tomar esa decisión, no me arrepiento, y creo que más que hoy veo la necesidad que tenemos que estar involucrados porque el país lo necesita.
Ya vamos a entrar en detalle en esto que usted mencionaba sobre los posibles casos de corrupción. De hecho, en la Asamblea Legislativa, el presidente del primer órgano de Estado ha eliminado algunas plazas que podríamos determinarlas como plazas fantasmas. Esto a criterio, ya lo vamos a tocar, Adán, y también el posible debilitamiento de la democracia en nuestro país, que también se dio vista por el enviado especial de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga. Pero antes, ¿cómo podemos analizar, Adán, que no haya una candidatura o un diputado no partidario dentro del primer órgano de Estado? ¿Esto viene a ser algo negativo o positivo? Yo creo que es negativo en el sentido que nos está como condicionando una vez más a que el único medio es a través de un partido político. Entonces, el ciudadano que no se siente... yo tengo muchos amigos en los diferentes partidos políticos. Y cuando, como te dije, yo desde el año 2010 venía viendo la necesidad y de hecho me preparé un autodidacta, recibí algunos cursos online que se permite de políticas públicas, amigos abogados, catedráticos de universidades en leyes, me ayudaron y empecé a nutrirme en algo principal que es nuestra Constitución y de ahí las leyes secundarias, porque un legislador, ese es su trabajo, ¿verdad? La opinión pública es importante, pero la base de un legislador, el mismo nombre lo dice, ¿verdad?, está basada en la Carta Magna, que es la Constitución. Entonces, creo que no es bueno porque, como te digo, yo tenía muchos amigos y cuando yo hablaba con ellos me decían, ¿y por qué no te venís con nosotros? El único partido que no me abrió las puertas o que me dio la oportunidad fue el Frente, aunque tengo algunos conocidos en el Frente. Y ahí el resto de partidos me ofrecieron esto. De hecho, yo les decía, hay algo que no me inspira y no es contra tu persona ni contra las personas que he conocido, sino por la mancha de corrupción, de malversación de fondos, de tráfico de influencia, porque la corrupción no solamente es malversación de fondos. Entonces les decía, no tengo la paz y la confianza de involucrarme en un partido como ese. Además, mis principios también tienen que estar en armonía con un instituto político. Y fue así que vi el surgimiento del partido Vamos y tomé la decisión. Yo pedí los estatutos, de hecho pedí los estatutos de todos los partidos y encontré cierta atracción hacia Vamos por los principios cristianos. Me involucré, me inscribí con la aspiración de que eso fue en el 2019, pero lamentablemente tomé mejor la decisión de retirarme porque encontré que no había coherencia con lo escrito en los estatutos, con los lineamientos que se manejaban internamente, ¿verdad? Entonces eso dije yo, no, aquí es algo igual, y fue que tomé la decisión por una candidatura no partidaria, consciente de lo difícil. Y para responder tu pregunta, creo que el no permitirlo está quitándole un derecho político al ciudadano, que los partidos políticos no le generan confianza para involucrarse en un partido político como tal. ¿Condiciona a solo afiliarse? A uno ya establecido. Ok, perfecto. Tenemos que ir a la primera pausa comercial, amigos televidentes. Estamos conversando con el licenciado Adán Mejía. Él es politólogo, teólogo y ex candidato no partidario. No nos cambie, qué gusto que nos esté acompañando. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por seguir en sintonía de Canal 8 y de este programa producido por Mix de Medio Enfoque. En esta mañana queremos seguimos analizando lo que ha sucedido en nuestro país, un cambio bastante brusco, podríamos decirlo, porque a nivel político en nuestro país jamás
se había tenido en cuestión de la legislatura, que un solo partido sea mayoritario y que sea mayoritario con 56 diputados, que es la mayoría calificada según la Constitución. Licenciado Adán, como ya sabemos, el 1 de mayo se tomó posesión la nueva legislatura, pero esto no quedó solo ahí. Ha venido dando de qué hablar las primeras acciones que tomaron los legisladores, que fue destituir a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República. Ahí mismo y en esa misma sesión se eligieron a los nuevos magistrados y al nuevo fiscal. Esto puede venir a repercutir en el país. ¿De qué manera, licenciado? Bueno, quiero decirte que cuando fueron las elecciones el 28 de febrero, yo al ver los resultados ya dije, bueno, vamos a tener una asamblea legislativa presidencialista. ¿Por qué daba ese calificativo? ¿A qué nos referimos con eso de presidencialista? Porque el mensaje de cada uno de los candidatos electos de Nuevas Ideas y aquellos que no quedaron, porque era como un mismo mensaje en todos, una misma voz, era apoyar todo lo que el presidente hacía. Ahora, podemos decirlo porque tenía una asamblea que no le favoreció todo lo que él quería, pero en realidad en términos políticos se ve, o sea, aquí vamos a tener legisladores que van a ocupar su posición para favorecer en prioridad, porque hasta el día de hoy lo seguimos viendo, al presidente, al ejecutivo. Entonces yo le daba el calificativo, vamos a tener una legislación presidencialista. Pero el 1 de mayo, para mi sorpresa, fue que no es solo presidencialista, sino que hay que verlo, y yo invito a la población a que lo veamos desde la óptica constitucional. Porque si lo vemos desde la óptica de mi preferencia, por mi simpatía, porque soy miembro del partido Nuevas Ideas, o porque soy de la oposición, en el caso de aquellos que son de Arena, Frente, PCN, ¿verdad? PDC, que Vamos y Nuestro Tiempo, lo pongo así, digamos, por la mayoría que tú mismo acabas de decir, que es un fenómeno, que eso hay que reconocerlo y hay que respetar la decisión del pueblo. Yo creo que aquí hay que marcar, tener esa madurez, respetar el electorado habló y hay que respetar, y le dieron esa mayoría. Ahora, el problema que se dio es que el 1 de mayo se atentó a la Constitución. Yo lo califico, se dio un golpe de Estado, ¿verdad?, al poder judicial, porque el Estado está compuesto en 3 poderes, ni uno es mayor que otro. Hay quienes creen que sí, y en una democracia nivela los 3 poderes, el ejecutivo, legislativo y judicial. Y lamentablemente, yo soy de los promotores, y una de mis propuestas de mis legislativas era traer una reforma a eso, porque yo creo que si el pueblo puede elegir el poder ejecutivo, el poder legislativo, ¿por qué el pueblo no puede elegir el poder judicial? Porque el problema de que se dio el 1 de mayo es por la partidocracia. Yo no estoy en contra de que, si lo revisamos hacia atrás, siempre se ha elegido, porque imagínense rebajar el poder judicial a segundo grado, porque la Asamblea Legislativa tiene por derecho constitucional elegir los puestos de segundo grado. Rebajar ese poder desde allí, en una democracia no está funcionando bien. Entonces, yo soy del promotor de que deberíamos, la población, de elegir. Si así fuese, este problema no estuviese. Porque ¿cuál es el señalamiento? Que se violentaron en el nombramiento de los magistrados que se fueron destituidos, se violentaron los mismos derechos constitucionales, que imperó la decisión partidaria. El fiscal, ¿por qué fue quitado? Por los nexos hacia un partido. O sea, esto también hay que verlo en un tema. Quiere decir que nadie puede tener una afiliación partidaria. ¿Cuándo hay que definir qué es afiliación partidaria? Si yo estoy seguro que aún los magistrados nombrados fueron el 8 de febrero a emitir un voto, y desde el momento que emitimos un voto tenemos una afiliación hacia el candidato, aunque el voto es secreto, pero es una afiliación. Ahora, creo que se dio una venganza política, y cuando yo le llamo un atentado y un golpe al Estado, porque el Poder Judicial es parte del Estado, porque veámoslo, yo hago la pregunta y no he tenido una respuesta de los mismos legisladores. ¿Por qué no esperar
si en junio iban a cambiar 5 de los magistrados y ahí iban a cambiar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el mismo presidente de la Sala de lo Constitucional, ¿por qué no esperarse un mes y medio? O sea, ¿por qué la prisa de hacer esto? Pero es clara y evidente las razones cuando uno lee fríamente la justificación que tuvieron los diputados que destituyeron. Todo es viendo lo que se ha visto anteriormente y que seguimos viendo que sucedió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No solamente fue una destitución que no se les permitió su debido proceso, porque el mismo artículo de la Constitución establece que se debe seguir el proceso en cuanto a una destitución. Entonces uno tiene que ir al reglamento interior de la Asamblea Legislativa, tenían que ser escuchados, tenían que permitírsele a él una defensa, porque así la justicia así debe de ser. Se violentó eso, pero veámoslo constitucionalmente. Es cierto que algunos, los que están a favor, dicen que la misma Constitución dice que la Asamblea tiene el poder de elegir y de destituir. De hecho, Adán, el presidente de la República, en una cadena nacional que se transmitió el día martes, pero fue grabada un día anterior, con la mayoría de los diplomáticos, embajadas en nuestro país, a excepción del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, ahí justificó sus acciones, pues justificándolas, valga la palabra, en la Constitución y en el reglamento interior de cada una de estas dependencias del Estado. La ley orgánica de la Fiscalía General de la República, la ley orgánica del órgano judicial. Sin embargo, estas acciones no... Si lo vemos desde la Constitución, o sea, sí habla de destituir, pero también el mismo artículo habla de cuál es el proceso para el nombramiento. Y en ese proceso está bien establecido, tanto el órgano judicial tiene injerencia de presentar una nómina de 15 candidatos y, llamémosle así, gremiales, organizaciones de abogados, ¿verdad? Sí, de hecho es del Consejo Nacional de Adjudicatura y de Piedades. Sí, ¿verdad? Que eso también hay un tema, ¿por qué solo una organización? ¿Cuántos abogados están en FEDADES? Entonces, y los que no están excluidos o están obligados nada más a afiliarse para dar un voto. Entonces ahí es donde vemos que la democracia, el juego democrático, como algunos dicen, somos una democracia naciente, no somos una democracia sólida, y creo que estos sucesos son peligrosos, pero nos pueden llevar a tener madurez en cuanto a una democracia y las reglas de juego democrático. Yo creo que es ahí lo que debemos de pelear, y yo hago el llamado a la población que se quite los lentes partidarios y que se ponga los lentes constitucionales, porque eso el 1 de mayo no se respetó. Ahora, ahí pudimos ver que los nombrados, lo vimos cuando la asamblea anterior estuvo interpelando a ministros, uno de ellos estuvo allí, entonces hay un nexo ya afín, llamémosle no partidario, pero sí afín al gobierno. Entonces seguimos con lo mismo. Lo que se dio como justificación para poder destituirlo, lo volvieron ellos. Es como, mientras los demás lo hacen, no es bueno, pero si yo lo hago, sí es bueno. Y eso es peligroso. Y esto nos hace ver el tema que tú mencionabas, de este enviado de Estados Unidos, que es segunda vez que viene al país, ¿verdad? En menos de un mes o mes y medio. Y esta vez hay que ver cómo trabaja. Yo he estado observando cómo trabaja Estados Unidos, por ejemplo, el caso de Nicaragua. En el 2018 tuvo un conflicto en Nicaragua. El conflicto fue creado por el interés de China de abrir un canal, ¿verdad? Un canal marítimo, y eso ocasionó un conflicto. Y veamos la acción de Estados Unidos, que las relaciones con Nicaragua no estaban de mano a mano o en paz. Venezuela es otro caso, Bolivia es otro caso, desde donde ellos actúan igual como están actuando. Envían un personero para cerciorarse, verificar de primera mano lo sucedido, y entonces hay que esperar. Yo lo llamaría en términos periodísticos, esta es una noticia en desarrollo. Hay que ver cuál va a ser la reacción de Estados Unidos oficial, porque ahí hemos visto a María Ponte, una ex embajadora nuestra, opinando, y hay que ver lo que ella ha dicho. Ninguno del gobierno de Estados Unidos lo ha contradecido. Y políticamente, sea republicano o demócrata en Estados Unidos,
no se van a atrever a pronunciarse algo sin tener un respaldo de su mismo gobierno. Recordémonos que este es un gobierno democrático, el que hay, digo democrático por el tinte político o la línea política en Estados Unidos, no es el republicano, sino que ganó los demócratas, y ellos lo hemos visto que tienen una injerencia muy directa en lo que sucede, no solamente en América Latina, a nivel mundial. Entonces tenemos que estar atentos de lo que va a pasar. El llamado, creo que fue bien claro, es que se respete la Constitución, que se restituya a quienes fueron violentados por su función. Hay mucho que hablar, que si actuaron bien o no actuaron bien en su nombramiento, pero hay medidas como destituirlos, no de golpe. Entonces yo creo que eso es el problema, es lo que hay que tener cuidado, pero vimos la misma reacción del presidente en Twitter, ¿verdad? Porque eso es un medio oficial para comunicarse, donde claramente si Estados Unidos le está pidiendo retroceder la acción del 1 de mayo para restituir y crear las reglas de juego y dar el procedimiento de destitución como las mismas reglas de juego constitucionales lo permiten, pero hay una postura de no se va a hacer. Entonces es un mensaje que nos pone en un conflicto con una nación que ha sido apoyo para El Salvador muy fuerte. Acordémonos que aquí hay muchos intereses para Estados Unidos. De la región centroamericana somos el único estado que tenemos una base militar de los Estados Unidos. Entonces, aparte de eso, porque algunos dicen que puedan haber repercusiones, esto es especular, ¿verdad? Pero que van a haber alguna reacción, sí lo va a haber. Ahora, ¿cuáles van a ser? No lo podemos decir hasta que sea oficial de parte de ellos. Pero tenemos varias cosas. Recordémonos que la economía nuestra se sostiene por las remesas. Entonces, estamos dolarizados. Sí, si hablamos en términos de peso. Eso es una ventaja de estar dolarizado, digamos, en cuestiones de algo que sucedió en esta última plenaria, que se aprobaron, yo le llamo así el endeudamiento del país para préstamos. Nos da garantías tener dólar, porque el dólar, si tuviéramos el colón, nuestra divisa es muy fluctuante y eso no da garantía. El dólar da garantía ante la banca internacional. Pero es un tema que hay que ver. Habrá injerencia. Acordémonos que no solamente está Estados Unidos. La OEA también se pronunció ante lo sucedido el 1 de mayo, ¿verdad? Porque la OEA, su función principal es fortalecer la democracia. Entonces, al atentar no es personal, ellos no lo ven que porque se falló en acciones en los magistrados anteriores, si es un vicio que hemos tenido en el país. Entonces yo creo que esta coyuntura hay que aprovechar y yo soy alguien que digo, solicitemos que el pueblo pueda elegir a los magistrados. Ahora, esto implicaría una reforma constitucional. Estaríamos hablando, para poderlo ver en realidad, si esta asamblea lo hiciera, tendríamos que esperar 6 años para que sea una realidad. Pero mientras tanto, las reglas del juego tienen que seguir, nos guste o no, con lo anterior. Pero está bien claro que el gobierno no va a dar marcha atrás, el legislativo no va a dar marcha atrás, y está hecho ese golpe que se dio. Hay que ver cómo va a haber reacciones y efectos a nivel internacional. Perfecto, Adán. De hecho, en ese tema vamos a entrar más a fondo, pero después de la pausa comercial. El enviado especial para el Triángulo Norte de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, pues estuvo 3 días aquí en el país y fue precisamente uno de ese tema el importante para hablar con diferentes actores de nuestro país, actores políticos. Se reunió con el presidente de la República, con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y otras organizaciones que en nuestro país también tienen bastante peso. Eso vamos a abordar después de la pausa comercial. No nos cambien. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Gracias por seguir con nosotros. Si usted está desayunando, disfrutando de esos sagrados alimentos, buen provecho. Y continúe escuchándonos y viéndonos también, que estamos analizando lo que ha sucedido en nuestro país. Y ahorita, en este momento, vamos a abordar el tema en específico. La visita del enviado especial del gobierno de Estados Unidos, el señor Ricardo Zúñiga. Pues, ¿a qué ha venido? Muchos especulaban que ha sido por lo que sucedió el 1 de mayo y precisamente ese fue uno de los temas que se abordó en las primeras reuniones que se dieron el día martes con la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Licenciado, estas reuniones, estas conversaciones vienen a mejorar un poco las relaciones bilaterales entre el gobierno de Joe Biden y del presidente Nayib Bukele. Bueno, yo creo que tenemos que ver la reacción, porque él mismo dijo que iba a informar. Estaba viendo algunos comentarios, una de las secretarias de Estado de Estados Unidos hace referencia también a la visita que se ha hecho, donde específicamente presentan que el interés principal es fortalecer la democracia y tener relaciones diplomáticas con El Salvador, ¿verdad? Entonces eso también hay que verlo, y también hace eco a la petición que se restablezca la separación de poderes, las garantías, y que se vuelva al Estado para generar confianza en la democracia. Ahora veamos qué es lo que sucedió en esto. Por ejemplo, yo no vi muy bien que cuando Zúñiga se reunió con la Asamblea Legislativa, no se le permitiera participar a la oposición. O sea, ahí no hubo una voz de Arena ni del Frente, ¿verdad? Ni de los dos diputados respectivamente de Nuestro Tiempo ni de Vamos, sino que solamente fue con la directiva y se cerró. No hubo acceso a la prensa tampoco a esa reunión, porque puede tener reuniones de carácter privado, pero el tema no puede llevarse a lo privado porque nos interesa a todos. Entonces, el mensaje desde ahí, diplomáticamente se está diciendo, mire, aquí nosotros llevamos las reglas del juego, y yo creo que se ha confundido el que el pueblo le haya dado la mayoría, ¿verdad? Eso no quiere decir que se le dio el derecho a violentar la misma representación o la misma estructura democrática. Si lo vemos en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el medio de comunicación o los medios de comunicación que tiene la Asamblea Legislativa, hay un protocolo, hay un reglamento interno de los medios de comunicación de la Asamblea Legislativa, donde dice que la dirección misma es pluralista, donde cada uno de los partidos representados, no importa, no dice si tienen mayoría o minoría, tienen que tener un director de edición de la misma medios de comunicación, y eso no se está viendo, ¿verdad? Porque no lo vemos, que los están excluyendo, y han confundido el tener la mayoría a aprovecharse del poder y violentar juegos internos, reglas internas con las externas. Entonces yo creo que ese mensaje ellos lo leen muy bien, o sea, no hubo ese acceso. También veamos la no participación de Estados Unidos, porque el mismo presidente lo dijo en esa reunión, que después vimos cónsul mismo expresándose que lamentaban que se les había dicho que iba a ser una reunión de carácter privado y no pública. Con los diplomáticos. Sí, con diplomáticos. Y el hecho que Estados Unidos no estuviera allí es un mensaje. El hecho de que establecieron claramente, y aquí yo voy a apuntar a algo, se ha hablado, porque muchos, recordémonos que este país tiene un trasfondo de guerra, y la guerra que sufrimos era bien polarizada. Eso ya no existe, pero todavía hay secuelas de ello entre el comunismo, ¿verdad?, y el imperialismo. Entonces, todavía eso tenemos secuelas en el país, y he visto en redes sociales gente diciendo, felicitando al presidente porque está imponiendo que somos soberanos, la autodeterminación de los pueblos, pero hay algo que lo debilita en cuanto a eso. Si lo vemos detenidamente, hay asesores venezolanos en el país, y no solo asesores, tomando funciones en ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Salud, donde venezolanos toman decisiones. Eso sí es intervención extranjera. El que venga una nación a pedir que se respeten las reglas democráticas, la justicia, que se fortalezcan las relaciones, dar una opinión no es injerencia, porque
Si ya se vio que él dijo que no iban a retroceder, ¿cuál fue la reacción de Estados Unidos? No hubo una respuesta a eso. Entonces solo están haciendo las reglas que permite la diplomacia, que permiten las relaciones entre naciones, pero estamos viendo un gobierno que sí tiene injerencia de un grupo que está fuera, ¿verdad? En este caso yo no tengo nada contra los venezolanos, yo creo que toda ayuda que pueda venir, por ejemplo, cuando surgió la Academia de la Policía Nacional, veíamos asesores hasta brasileños, pero venían a hacer una función de servicio, pero no a tomar decisiones. Y estamos viendo internamente eso, entonces si hay una injerencia de este grupo, entonces no pueden venir a decir que no se permite una injerencia cuando solo es una opinión democrática para las reglas de juego democráticas. Entonces yo creo que el país debemos de estar atentos a lo que va a pasar. Recordémonos que si uno ve reacciones que hace Estados Unidos, una de las reacciones que hace es cancelar visas. Por ejemplo, en Venezuela, al año pasado veía un registro que 174 visas fueron canceladas a funcionarios y exfuncionarios venezolanos. Esa es una presión. Después vienen otras presiones que tienen que ver ya de carácter diplomático. Hay que entender algo, porque también se está viendo este tema como una lucha de intereses de naciones. China por del Asia y el socio que hemos tenido con Estados Unidos. Hay un tratado de libre comercio con Estados Unidos que algunos ya están especulando que eso se va a hacer. Yo digo, tranquilo, no adelantemos criterios, esperemos a ver qué reacciones van a haber. Estados Unidos tiene un proceso en cuanto a eso. La primera es cancelación de visas, ¿verdad? Y va a seguir opinando. Pero veamos Estados Unidos, tengamos esa madurez que tiene Estados Unidos. Comercialmente, uno de los socios mayoritarios de Estados Unidos es China. Políticamente no tienen relaciones. Entonces yo creo que no confundamos. O sea, hay que ver las reacciones que van a haber de carácter político. Entonces eso a mí me genera paz en cuanto al Tratado de Libre Comercio, el tema del TPS, que es más un tema social por ayudar al país, ¿verdad? Que hay detrás otros intereses, porque cuando se dio el TPS habíamos pasado el fenómeno de los terremotos, pero también no hay que descartarlo el apoyo que El Salvador le dio a Estados Unidos con la guerra enviando tropas. Entonces, tuvieron varios elementos políticos, de solidaridad, sociales, de compasión, de ayuda, que ahorita eso no está. Entonces, eso tenemos que verlo y tenemos que estar atentos de eso, pero sí es una intervención no comercial, sino que una intervención política para las garantías democráticas de un Estado. De hecho, si retrocedemos en unos minutos, lo que mencionamos sobre el reporte que tiene que entregar este enviado especial de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, si nos adelantamos a lo que pueda suceder, ¿podría ser en beneficio o en algo negativo para el país? Sería negativo. De hecho, desde el panorama como está, no esperemos una reacción, bueno, ya hicimos nuestro trabajo y ya estuvo, porque como dije, tenemos muchos elementos que nos conectan con Estados Unidos. Un tratado de libre comercio, el dinamismo económico que le dan las remesas, ¿verdad?, a El Salvador, y militarmente, o sea, esa base militar, o sea, hay mucho nexo. Con Venezuela lo podemos ver, y aquí lo voy a mencionar, cómo tiene la madurez Estados Unidos de separar lo político, pero lo comercial no. El petróleo de Venezuela sigue siendo comercializado en Estados Unidos. Entonces, esa madurez yo creo que debemos de tenerla también, y yo invito a todos los funcionarios en el gobierno, sean de nuevas ideas, o de la oposición, o son minoría legislativa, por decir algo, porque hay que ver que sean minoría legislativa, no les ha quitado su presencia política, siguen siendo institutos políticos, pero yo invito a todos ellos a que tengamos esa madurez y no mezclemos y no generemos temor. Porque también, recordemos, yo hago un llamado a los salvadoreños en el exterior. Yo tuve la oportunidad de ser pastor por varios años en Estados Unidos, en California, conozco muy bien, y hago un llamado a que tengan paz, que no nos adelantemos, que se rumora que pueden haber bloqueos y todo eso. No nos adelantemos, estemos expectantes, veamos, pero respetemos y conozcamos y confiemos en que Estados Unidos sabe separar lo político
con lo solidario, con lo migratorio, con lo comercial, ¿verdad? Entonces, que van a haber repercusiones políticas, de hecho, ya las hay. Ok, perfecto. Licenciado, tenemos que hacer una pausa. Nos quedamos solo con esto que dijo el presidente el mismo día que el enviado especial Ricardo Zúñiga se fue del país. Él estuvo 3 días ahí en tierras salvadoreñas y el presidente escribió en Twitter, dijo: para las voces que aún piden que volvamos al pasado con mucho respeto y cariño, los cambios que estamos realizando son irreversibles. No vamos a volver al pasado, iremos hacia el futuro. Quisiéramos que nos acompañaran, pero si no lo desean, los comprendemos. Finaliza diciendo bendiciones. Y esto es por lo que dijo precisamente el enviado especial en una entrevista televisiva, que lo ideal sería regresar a como estaba el país el 30 de abril. No nos cambie, que al regreso vamos con las conclusiones del programa. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan, licenciado, solo para que lo podamos entender de una mejor manera. Tenemos que estar expectantes a lo que siga realizando, las acciones que siga tomando la Asamblea Legislativa, pero creo que tenemos que estar más a la expectativa de la respuesta de Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que hay que estar expectante de ambas cosas, porque digamos lo que sucedió este martes pasado en la Asamblea Legislativa nos llevaron a un nivel de endeudamiento muy alto que hay que preocuparse. Hubo un diputado de Ghana, el de Sonsonate, me olvido el nombre ahorita, disculpa, que él decía, hacía referencia en su intervención, que estamos endeudando el país, sí, pero hacía referencia que confiaban en que las cosas iban a salir bien. Me preocupa porque endeudarse es bien fácil. Y aquí mezclo este tema porque Estados Unidos tiene una injerencia muy fuerte con la banca internacional. Entonces, veamos el caso de Argentina en su crisis monetaria financiera. ¿Qué lo llevó a Argentina a esa crisis? El nivel de endeudamiento, que no fue el mismo porcentaje que El Salvador lleva ahora. O sea, eso es preocupante también. De hecho, es la aprobación que hizo la Asamblea Legislativa en su última sesión plenaria, la ratificación de unos préstamos y la aprobación de unos nuevos por más de 1.500 millones de dólares. Ahora, ¿cómo lo vamos a pagar? O sea, si el Estado no tiene un negocio, ¿cuál es la vía que tiene el Estado para generar las garantías de poder pagar? Entonces, hay que estar pendiente. ¿Habrá aumento del IVA? Que hasta su momento, hasta este día, el presidente y el ministro de Hacienda han dicho que no. Eso no es parte de las ideas. Pero es que eso es ahora, hay que ver qué garantías tenemos, cómo vamos hay otros que dicen, bueno, hay que ver si va a haber algo que se debe de apuntar, cuántas personas no están dando lo que corresponde al Estado, evasión de impuestos. Va a haber Contraloría en cuanto a esto, y en el gobierno de Saca hubo una Contraloría en cuanto a esto, pero fue a la clase media que los tenía ahogados, que tenían un personero de Hacienda por 6 meses, pero a los grandes contribuyentes que no declaran igual no tenían esa presión. Entonces hay varias medidas para poder generar ingresos al Estado, pero sí es preocupante, y yo por eso lo relaciono, porque puede haber una injerencia, ¿verdad?, en cuanto a esto, para presionar las reglas democráticas, porque yo creo que aquí hay que verlo, yo quiero enfatizar en eso y concluir. No se trata de oponerse al presidente o a nuevas ideas, sino que se trata de generar confianza en las reglas democráticas de nuestra Constitución, que han sido directamente dañadas, y veníamos de eso. La partidocracia nos ha hecho tanto daño y yo no veo ningún cambio. Yo hago un llamado a los líderes, a los que toman decisiones en nuevas ideas, a que no sigan haciendo una partidocracia, sino que puedan generarnos la confianza y la paz en el país que tanto la necesitamos.
Perfecto, Adán, se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Sí, muchas gracias y un saludo a cada uno de los televidentes. Como tú lo decías, guardemos la precaución, el virus todavía existe, no nos vaya a pasar lo de Chile, que vacunó a más del 50% y tuvo un rebote, porque acordémonos que la vacuna realmente no es contra el virus, viene a prevenir, a bajar los riesgos, pero no nos confiemos, guardemos las reglas y sobre todo confiemos en Dios y amemos el país. Exactamente, eso es lo ideal, siempre poner nuestra mirada en el Creador. Gracias por habernos acompañado, le deseo un feliz parte del día y también feliz fin de semana. Ya lo dijo el licenciado Dan, por favor, prevengamos, que eso sería la mejor arma para cada uno de nosotros. Bendiciones. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.